Muy buenos días, continúa tomando el control y el dominio los osos frente a los toros en el índice del dólar americano. ¿Cuáles son las probabilidades y la perspectiva de que pudiera continuar a la baja? Eso lo analizaremos el día de hoy. Mi nombre es Edgar Vergara, les doy la más cordial bienvenida este 7 de diciembre de 2022 a su canal Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Y antes de continuar, les recuerdo y les comparto de lo que hablaremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que un rendimiento pasado no es una indicación o una garantía de un rendimiento a futuro. Continuando con nuestro programa y por parte del calendario económico, en Estados Unidos tenemos productividad no agrícola que sabemos que mide anualmente el promedio del cambio de nivel de productividad en Estados Unidos y que si bien donde los trabajadores producen bienes y servicios, este es trimestral, asimismo costos laborales unitarios que de la misma forma va a medir el cambio de los costos totales a emplear de la mano de obra y esta unidad de trabajo pues es bastante buena ya que nos va a dar una posible indicación de la tendencia sobre la inflación y los costos durante este trimestre. Estaremos muy al pendiente de estos valores ya que pudieran favorecer al índice del dólar americano y también como cada miércoles inventarios de petróleo crudo donde el petróleo intentaba recuperarse para poder cruzar por lo menos y cotizar arriba de los 85 dólares por barril, sin embargo se ha quedado corto en los 83.78 y nos ha dado un bajo más bajo donde estos niveles ya nos está visitando de hace aproximadamente un año, a finales de 2021, donde ha rechazado un soporte en los 73.047. Sin embargo, pudiera continuar el movimiento a como va bajista, dándonos cada vez o tomando el control los osos en este commodity, si bien estaríamos muy al pendiente porque tenemos un nivel interesante de soporte justo en los 67 o 66.7, pero antes de ello estaríamos ese nivel a los 70 dólares por barril. Pudiera continuar el movimiento bajista, estaremos muy al pendiente. Acompáñenos a continuación a analizar nuestros gráficos técnicamente de los pares que hemos estado siguiendo semana tras semana. Para el índice del dólar americano, si bien intentaba recuperarse porque estaba rechazando justo en los 105.4 unidades, sin embargo, luego de retomar ese posible movimiento alcista, esperábamos que rompiera algunos niveles interesantes. El mayor a alcanzar era los 108 unidades, sin embargo, nos ha dado un bajo más bajo, rechazando en los 104 unidades. ¿Cuál es la probabilidad y la perspectiva de lo que pudiera pasar? Acompáñenos a continuación a ver nuestro gráfico y analicemos técnicamente lo que pudiera pasar y las perspectivas para el índice del dólar americano. Situándonos en una temporalidad diaria donde el cambio de estructura ya había sido claro con este rompimiento de la línea de tendencia donde nos estaba dando altos cada vez más bajos y esperábamos aquí que si bien rompiera estos niveles para ver si en esta resistencia pudiera rechazar en los 108 y buscar algunas probabilidades de venta o si bien romper ese movimiento del mercado a la alza para intentar recuperarse. Sin embargo, tenemos un fuerte soporte en esta zona donde efectivamente aquí vemos un doble rechazo muy claro, pero se debilitó el mercado para continuar con ese movimiento probable alcista luego de rechazar dos veces. Sin embargo, nos ha dado un bajo más bajo rechazando en los 104.13 unidades. Justamente aquí vamos a medir con este impulso bastante interesante. Este es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Vamos a medir un impulso, aquí tenemos un retroceso y este sería el siguiente impulso. Okay, nos vamos a quedar con este último impulso. Nuestro Fibonacci lo vamos a trazar justamente desde ese alto más bajo que el anterior,
y buscando este retroceso justo en los 108.2. Se queda cerca del 50% y esperaríamos que, si bien tuviéramos una probabilidad de que el precio llegara a visitarnos a los 102.5 unidades. Hay una gran probabilidad, necesitamos que obviamente rompa este soporte y que, si bien tenemos tanto esa unidad y de interesante de nivel en soporte, y también tenemos este nivel interesante de soporte, si bien a la mitad de los dos, un 50%, si bien se sitúa este valor de los 102.5 unidades. Pudiera ser una probabilidad y una perspectiva, la vemos bastante interesante, justo lo vamos a subir aquí aproximadamente, porque también fíjense que anteriormente lo que nos hizo el mercado, y estamos analizando con esta herramienta las probabilidades de que pudiera llegar a cotizar aquí, y anteriormente esta línea horizontal fue un soporte, aquí fue una resistencia, entonces pudiera ser aquí una especie de un soporte para buscar posibles compras. Obviamente, si quisiéramos esperarnos al movimiento ya alcista por cambio de estructura, necesitaríamos efectivamente que nos dé un alto más alto cada vez para buscar esos movimientos ya alcistas. Sin embargo, estaríamos muy al pendiente en este nivel, ya después de romper este soporte bastante interesante justo en los 104.13 unidades. ¿Ustedes creen cuál es la probabilidad de que pudiera continuar a la baja y tomando el control aún con fuerza los osos? Déjenos sus comentarios y hasta dónde serían las perspectivas de poder llegar este movimiento bajista. Antes de pasar a analizarlo técnicamente, nuestro par encabezado por Forex, el euro frente al dólar americano, continúan dominando y tomando el control, en este caso ahora los toros, porque si bien tenemos un movimiento bajista para el índice del dólar americano, pues correlación inversa tendríamos un movimiento alcista para este par encabezado por Forex. Si bien dándonos altos cada vez más altos, no logró meterse, romper un soporte bastante fuerte en los 1.022, luego de darnos esos movimientos altos cada vez más altos y rechazando en una resistencia en los 1.059 dólares americanos, equivalentes a un euro. Si bien, ¿cuál es la probabilidad y la perspectiva de que continúe el movimiento fuerte alcista y hasta qué nivel pudiera llegar? Eso lo analizaremos a continuación. Acompáñenos a nuestro gráfico para verlo técnicamente. Centrándonos en una temporalidad de 4 horas donde veíamos claramente el movimiento ya alcista, altos más altos y bajos más altos, rompiendo una línea tendencial que teníamos trazada ya desde algún tiempo. Vemos que obviamente aquí nos da un soporte bastante interesante y la probabilidad es de que pudiera continuar a la baja era de que rompiera justamente este soporte. Se quedó algo corto el nivel donde nos estaría dando un impulso nuevamente alcista, un alto cada vez más alto. Este, si bien es alto, más alto que este, y si bien estaba ya cotizando el mercado con un movimiento bastante claro hacia la alza, con un bajo más alto que el anterior y este bajo que ha rechazado bastante fuerte en este nivel de los 1.044. Así, con ese movimiento alcista, ¿cuál es la probabilidad y la perspectiva de que pudiera continuar y hasta qué nivel? Bastante interesante. Asimismo, vamos a utilizar nuestra herramienta de Fibonacci, si bien tenemos un nivel bastante fuerte aquí de resistencia en los 1.078. Vamos a medir un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Vamos a medir este impulso. Me parece bastante claro donde tenemos este nivel con el alto anterior que nos había dado luego de este movimiento de retroceso bajista por un corto tiempo y justamente rechazando en el 50% aquí, que se encuentra en los 1.020 en este caso, donde esperaríamos que el nivel siguiente de una
resistencia o que pudiera el precio visitarnos sería aquí justamente aproximadamente en los 1.075. Nos alejamos y efectivamente vemos cómo tenemos un nivel bastante interesante de soporte y todo esto resistencia. Le costó mucho trabajo el precio romper aquí, sin embargo nos dio bajos más bajos e incluso ya tenemos una probabilidad de que el precio logre cotizar y llegar hasta esos niveles que esperaríamos. Estar muy al pendiente obviamente de que ahora el precio logre cotizar por arriba dándonos un alto más alto que este, obviamente para buscar ese movimiento con sus vaivenes del mercado, impulsos, retrocesos y por lo menos esperar ahí. Caso contrario, si no logra romper esta resistencia, esperaríamos que el mercado logre ahora romper este soporte para buscar ese movimiento bajista hasta estos niveles que justamente ya nos ha dado la pauta el mercado, y el más fuerte sería justo en los 1.022. ¿Cuál es la probabilidad y la perspectiva de que pudiera seguir a la alza? Estaremos muy al pendiente con el impacto de noticias el día de hoy. Para nuestro siguiente par exótico, el dólar frente al peso mexicano, si bien había tomado el control bastante tiempo ya el peso frente al dólar, sin embargo, rechazando en este soporte interesante de los 19.038 pesos mexicanos equivalentes a un dólar, donde este nivel ya hace algún par de años, para ser exactos en febrero de 2020, esos nuevos históricos, ha rechazado y ahora ha tomado el rumbo alcista, tomando el control los toros frente a este par, en este caso el dólar americano, donde rompió una línea tendencial hacia la alza, buscando niveles altos cada vez más altos. Con este impulso pudiera retroceder en esta resistencia que tenemos, si bien marcado en los 19.81, para buscar ese movimiento hacia la baja o continuar con ese movimiento, ese impulso tan fuerte que lleva el control dominado hasta hace algunas horas, un par de días, el dólar frente al peso mexicano. ¿Cuáles son las probabilidades y la proyección? Eso lo analizaremos a continuación. Acompáñenos a nuestro gráfico. Nuestro gráfico en una temporalidad de 4 horas, donde vemos claramente este rompimiento de estructura alcista luego de darnos este bajo cada vez más bajo, rechazando con mucha fuerza este par exótico en los 19.038 pesos mexicanos equivalentes a un dólar americano. Y si bien estamos viendo cómo rompe una línea de tendencia bastante bien trazada, dándonos niveles altos cada vez más altos, esperábamos primeramente, teníamos una resistencia bastante interesante por esto que nos había dado el mercado, donde logró romper con mucha fuerza, y el siguiente nivel lo tenemos justamente marcado ya en una sombra entre los 19.80, 76 y 81, que si bien buscaríamos, si logra romper ahora este nivel interesante de soporte, esperaríamos que efectivamente aquí el precio continúe hacia a la baja, dominando y tomando nuevamente el control, en este caso el peso mexicano frente al dólar americano. Pero si bien no logra romperlo, esperaríamos un movimiento probable alcista, donde sí esperaríamos el rompimiento de esta resistencia para buscar niveles altos, cada vez más altos, cotizando en estos precios de los 20. Aquí, perdón, vamos a analizarlo. Justamente nos posicionamos en los 20 cerrados, 20 pesos equivalentes a un dólar americano, y bueno, subsecuentemente ir buscando altos cada vez más altos. Este es muy fácil y sencillo. Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso. Esperaríamos un retroceso que, si bien pudiera llegar a esta zona bastante interesante, luego recordemos que también las líneas de tendencia nos han funcionado como un soporte luego de rechazar aquí como una resistencia. Aquí se quedó algo corto, resistencia, rompe esa resistencia, pudiera venir a visitarnos el precio, estabilizarse aquí. Esa pudiera ser también una probabilidad y la perspectiva para, si bien también continuar con ese movimiento bajista, y esperemos que cotizara abajo de los 19 pesos, buscando los 18.9, 18.8, es muy probable.
todo puede pasar aquí. Estaremos muy al pendiente y a las perspectivas de este par exótico. ¿Ustedes creen que sí logre continuar con ese movimiento bajista o con este movimiento ya que tiene alcista bastante claro y fuerte, el movimiento hacia la alza? ¿Hasta qué número del precio este valor interesante, si bien pudiera llegar hasta este nivel, luego de esta fase acumulativa que estuvo bastante tiempo, el precio y estabilizarse justo aquí, pudiera ser también una gran probabilidad? Déjenos sus comentarios. Y bueno, con esto concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el canal, por sumarse a él, por creer en este gran proyecto que es dedicado para ustedes. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario de algún par que quisieran o activo seguir y buscar la posible proyección a corto, mediano o largo plazo, déjenos aquí sus comentarios. Me despido, les recuerdo, mi nombre es Edgar Vergara. Gracias por ver su canal Pulso de Mercado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, excelente día, traders.